es que ahorita estamos saliendo de eso y se los comparto también porque sí es importante que reflexionemos que de nuevo tenemos que extremar como las medidas sanitarias para prevenir lo del COVID. Si bien es cierto el que estemos vacunados, pues hace que los síntomas no sean tan fuertes. De todas maneras, sí hay molestias, ¿verdad? Y la vacuna solo previene eso, que no sean fuertes, pero digamos que no sabemos como las consecuencias que pueda traer como para nuestro organismo, ¿verdad? Entonces les pido que por favor se continúen cuidando. La ola ahorita está bastante fuerte, no hay ningún lugar en donde no hayan contagios, ¿verdad? Entonces, pedirles por favor que se sigan cuidando, o sea, los niños lo saben sobrellevar, pues, pero bueno, los míos no tenían las vacunas, entonces las fiebres sí fueron muy altas, ¿verdad? Durante varios días, son fiebres de 39 y además también, digamos, sí les da la tos, ¿verdad? La famosa tos que siempre nos decían, entonces, por favor, cuídense mucho. Y bueno, y también les cuento porque sí, una semana muy, muy cansada para estar con el cuidado de ellos, entonces no avancé con calificar sus notas, pero yo espero hacerlo en esta semana, ¿verdad? Lo más pronto posible. Ok, entonces, sin más, vamos a darle lectura a algunas páginas de lo que tiene el licenciado Gordillo. Igual también vamos a abarcar una presentación y en la presentación también va un resumen, ¿verdad? De lo que vamos a leer hoy en el libro. Luego ya vemos la presentación y algunos escritos, ¿verdad? Si nos da tiempo, ver algunos escritos para que vayamos viendo como la secuencia del juicio ordinario. Ahorita no vamos a entrar de lleno al juicio ordinario, sino que como unas reflexiones previas, ¿verdad? De lo que es el juicio y la clasificación, ¿ok? Entonces, voy a empezar a compartir el libro. Mi amorcito, anda, sentate al sillón, mi amor. Bueno. Bueno, entonces este tema está después de todo el proceso cautelar, que ya tuvimos la oportunidad de verlo, y luego como hacer estas reflexiones de las diligencias preparatorias. Estas diligencias pues pueden ser aplicadas a cualquier tipo de proceso y en cualquier etapa, por eso es importancia de conocerlas. Creo que ya hemos conversado, ¿verdad? Que lo ideal antes de poder iniciar cualquier litigio, interponer cualquier demanda, el objetivo es poder llegar a acuerdos, ¿verdad? Llegar a convenios entre las partes procesales. Entonces vamos a abordar, este es el numeral 10 que habla de diligencias preparatorias. El actor puede realizar ciertos actos que aseguren el éxito de la misma antes de la promoción de la acción principal. Actos que pretenden, en forma general, obtener información sobre hechos o pruebas que puedan interesar en el futuro proceso e inclusive actos que pretenden evitar el conflicto. A estos actos los conocemos como diligencias preparatorias o diligencias preliminares y se clasifican en diligencias previas para evitar el conflicto, que aquí estamos hablando en específico de la conciliación, ¿verdad? Estos pretenden evitar el conflicto e inclusive dar por finalizado uno ya iniciado. Todos los procesos, no importan cualquier etapa que se encuentren, pueden, ¿verdad?, arribar a una conciliación, incluso un juicio ordinario, ¿verdad? Se ingresa la demanda de juicio ordinario, se pueden avanzar en algunas etapas y aún así pues puede ser un divorcio voluntario porque pues accedemos a la conciliación, ¿verdad? Un concepto de la conciliación puede ser aquel acuerdo o avenencia al que arriban las partes para resolver el conflicto, ¿verdad? Y el código lo regula o regula
en forma optativa al establecer en su artículo 97 que los tribunales podrán de oficio o a instancia de parte citar a conciliación a las partes en cualquier estado del proceso. Véase bien, en los procesos de conocimiento ordinario y sumario, la conciliación puede o no intentarse y esto depende del juez o de la petición de las partes, ¿verdad? Igual vamos a darle lectura al artículo 97. Si alguien tiene a la mano, por favor, su código y puede darle lectura al artículo 97. Licenciada, buenos días. Buenos días, adelante. Artículo 97, conciliación. Los tribunales podrán, de oficio o a instancia de parte, citar a conciliación a las partes, en cualquier estado del proceso. Si las partes llegan a un avenimiento, se levantará acta firmada por el juez o presidente del tribunal, en su caso, por las partes o sus representantes debidamente facultados para transigir y por el secretario. A continuación se dictará resolución declarando terminado el juicio y se mandará a anotar de oficio el acta en los registros respectivos. Ok, muchísimas gracias por la lectura. Entonces vemos, ¿verdad?, que puede interponerse en cualquier estado del proceso, incluso hasta antes de dictar sentencia. Va a ser común, ¿verdad?, que algunos procesos los encuentren de esta manera. Cuando el código o cuando en el libro licenciado nos establece, ¿verdad?, que incluso la conciliación puede ser para resolver un juicio ya iniciado, hacíamos algunas reflexiones o les indicaba yo a los compañeros de la sección A que nosotros podemos acompañar procesos en cualquier etapa, o sea, seguramente, y lo verán, ¿verdad?, en el ejercicio de su profesión, que algunas personas pues deciden, ¿verdad?, ya no seguir con el acompañamiento de determinado colega y buscan, ¿verdad?, sus servicios profesionales. Es importante que ustedes se aseguren realmente en la etapa que se encuentra ese proceso. Muchas veces las personas que acompañamos se desesperan por los tiempos y no es una cuestión del acompañamiento legal, ¿verdad?, sino que la carga en tribunales es grande, ¿verdad?, y los procesos a veces no van a avanzar tan pronto como quisiéramos. Entonces, si van a acompañar un proceso ya iniciado, deben de establecer que, por ejemplo, se hayan cancelado los honorarios del otro colega, que efectivamente se haya separado del proceso, tal vez con un memorial, ¿verdad?, que las personas puedan presentarles a ustedes una copia de un memorial donde efectivamente pues se separa el proceso para que ustedes se puedan apersonar sin ningún inconveniente. Sucede todo en el ejercicio profesional y las personas les pueden asegurar a ustedes que el abogado ya no está, pero resulta que cuando ustedes interponen algún memorial, él también interpone otro, ¿verdad? Él o ella interponen otro en el mismo sentido, ¿verdad? Porque se va a evacuar la misma etapa. Entonces, todas esas cuestiones sí tienen que haberlas resuelto antes, ¿verdad?, de poder tomar un proceso iniciado. Asegurarse ustedes efectivamente la etapa en la que se encuentra el proceso, porque las personas, aunque sean profesionales en otras áreas, no conocen el proceso, eso lo conocen ustedes. Entonces les pueden decir, no, mire, yo tengo presente que ya la etapa de la prueba pasó porque sucedieron tales y tales cosas. No, ustedes se tienen que asegurar realmente la etapa procesal correcta, ¿verdad?, en la que se encuentra. Esas son como algunas reflexiones de cuando decidimos tomar un proceso ya iniciado. E incluso también puede suceder que sí, ¿verdad?, que la persona tenga razón, que definitivamente el otro colega no estaba brindando como el mayor acompañamiento y ustedes incluso en esa etapa también pueden instar a una conciliación, ¿verdad?, hablar con las personas que son el nuevo abogado, ¿verdad?, a cargo del proceso, en que les gustaría como plantear algunas estrategias, ¿verdad?, o la forma en que se puede resolver el conflicto. Eso también puede hacerse, puede intentarse en los procesos. Muy bien. Entonces, para avanzar con la lectura, en la página 90 dice, cosa distinta sucede en el proceso oral, en el cual la conciliación es una etapa obligatoria de dicho juicio. Así lo establece el artículo 203 del Código Procesal Civil y Mercantil.
Dice, en la primera audiencia, al iniciarse la diligencia, el juez procurará avenir a las partes proponiéndoles formas ecuánimes de conciliación y aprobará cualquier forma de arreglo en que convinieren siempre que no contraríe las leyes. Es decir, la conciliación judicial puede intentarse y es optativa en procesos de conocimiento como el ordinario o el sumario, y debe intentarse y es obligatoria en el juicio oral. Entonces tienen que estar ustedes muy atentos, atentas, cuando les notifiquen su audiencia, ¿verdad? Para el juicio oral, que esa sea la primera etapa y que pueda estar el juez. Es lo ideal, además, porque vimos en el principio de inmediación, aunque el principio de inmediación se refiere más, ¿verdad?, a esa etapa de las pruebas, porque las pruebas tienen que cumplir con cada una de sus etapas para que sí sean legítimas y en base a pruebas que sí son legítimas, pues se pueda dictar una resolución final. Pero lo ideal es que pueda estar el juez presente, ¿verdad?, en esta etapa de conciliación. En familia es común que a veces los jueces de familia no quieren estar en las etapas de conciliación y delegan al oficial, pero no es lo ideal, ¿verdad? Muchos de los oficiales pues aún no están graduados, entonces que ustedes pues siempre puedan hacer esa petición, ¿verdad? Que el juez esté presente, además también como para validar ese acto, ¿verdad? Y que la otra parte en algún momento no pueda decir que está siendo coaccionada o está siendo forzada, obligada, ¿verdad?, a llegar a una conciliación. ¿Okay? En materia oral vamos a ver que si nos establecen como específicamente qué juicios vamos a tramitar, pero en familia hay muchos más, ¿verdad? Ahí tenemos fijar relaciones familiares, resolver guardia y custodia, y hay otros juicios en materia oral que vamos a ver el ejemplo de algunos, ¿verdad? Para que ustedes los vean. Entonces son procesos sí delicados, o sea, todos los procesos son importantes, pues, pero vamos a ver cómo hay unos declarativos, que lo que buscamos es solo que ese derecho sea declarado como tal. Pero, por ejemplo, en guardia y custodia, ¿verdad?, que también podemos optar a la conciliación, si es importante, siempre pueda estar el juez. Ustedes el libro casi no se lee muy bien, ¿verdad? Pero, y no se ve muy bien, pero igual yo le voy dando lectura. Bueno, entonces para avanzar ya vimos la conciliación, ya vimos la importancia de esta figura, sí la podemos interponer en cualquier etapa. Obviamente eso implicaría, ¿verdad?, que debemos de trabajar un memorial, ingresarlo y dependiendo del proceso que sea, pues cumplir con los requisitos, ¿verdad?, para poder optar a una conciliación. Por ejemplo, si va a ser un divorcio, pues debemos de plasmar el convenio, ¿verdad?, del divorcio, estableciendo cada uno de los derechos que se tengan que declarar. Muchas veces también, cuando intentamos la conciliación, muchos acuerdos se dan fuera del proceso. Eso también lo van a ver. Muchos dicen, no, mire, ya vamos a llegar a este acuerdo, ya me pagó, por ejemplo, en un juicio ejecutivo o en un juicio donde están discutiendo cuestiones de bienes, inmuebles, no, mire, ya llegamos al acuerdo, de hecho ya me hizo la escritura pública, ya la puso a mi nombre, no queremos definitivamente seguir con el proceso, y entonces ahí podemos utilizar la figura del desistimiento, ¿verdad? La ley también nos permite desistir. Muchos colegas también entre todos estos acuerdos y cuando nosotras ya podemos verificar que han resuelto la controversia, pero porque efectivamente ya vimos, ¿verdad?, que así sea, porque ya vimos escrituras públicas, porque ya vimos algunas propiedades inscritas, porque, o sea, dentro de nuestra asesoría, ¿verdad?, podemos determinar que sí se resolvió el conflicto legalmente y en beneficio de ambas partes, pues sí podemos optar a esa figura del desistimiento. Esta figura la vamos a ver detenidamente más adelante. Si es importante, el desistimiento tiene requisitos específicos. No en todos los procesos aplica como un desistimiento común, por decirlo así, ¿verdad? En algunos procesos el desistimiento tiene que ir con firmas legalizadas, por ejemplo, ¿verdad? Pero también podemos tener esta otra figura para finalizar los procesos cuando previamente se han llegado a acuerdo entre las partes. Ok. Bueno, aquí en el libro, de verdad, otra de las reflexiones que hace el licenciado es que para él la consignación también es como una diligencia preparatoria, ¿verdad?, para un proceso.
La conciliación tiene más un sentido de ser, por ejemplo, en los juicios ejecutivos, que no tenemos otra opción que pagar, no hay otra, ¿verdad? Y ustedes en algún momento podrían como llegar a convenios de pago, pero aún así las personas que deben no respetan los convenios de pago y esos procesos se vuelven complicados, ¿verdad? Y tendrían que iniciar uno más. Entonces, lo ideal es definitivamente que se cancele la deuda por completo. De la consignación, el licenciado anota que el Código Civil la regula como una forma de cumplir con la obligación y que consiste en efectuar el pago. En los supuestos que el Código regula mediante el depósito de lo que se debe ante el juez. El Código Procesal Civil y Mercantil regula esta figura o este instituto en los artículos 568 al 571. Y esa es una reflexión o un aporte del licenciado. Considero que también es una forma de evitar la controversia, puesto que muchas de ellas surgen por el incumplimiento de las obligaciones por parte del deudor, quien efectivamente puede librarse de ellas mediante su cumplimiento. Este acto puede efectuarse mediante la consignación de la cosa que se debe. Entonces vamos a darle lectura rápidamente a los artículos a partir del 568. Y sí, por favor, sí, solo si quieres, bueno, yo voy a compartir acá el libro, perdón, el código, pero igual si tú lo tienes está bien. A ver, a partir del, bien, sí, a partir del, a ver, quiero ver, ay, sí, a partir del 568, por favor. Muchas gracias por la lectura. Entonces, vemos que, pues sí, en algún momento podrá ser, ¿verdad? En la tesorería, ¿verdad? Que ya no utilizamos esto. Por ejemplo, en las pensiones alimenticias, pues, después de terminar la audiencia, el propio juzgado les entrega unos oficios para que puedan aperturar la cuenta en el banco que está en el mismo edificio de los juzgados de familia, que es Ban Rural, si no estoy mal. Ahí mismo se apertura la cuenta, ¿verdad? Entonces vemos que vamos a depositar la pensión, por ejemplo, en la cuenta específica. Ya, digamos, ya no se hace en el Banco de Guatemala y menos en esa cuestión de sucursales y agencias, ¿verdad? Aquí vemos la importancia de conocer el trámite de los incidentes, porque la consignación también será a través de los incidentes. Por ejemplo, ¿verdad? En los juicios ejecutivos, definitivamente lo que nosotros tenemos que aportar como medio de prueba es ese depósito, ¿verdad? Esa boleta de depósito que se hizo pagando la deuda total, ¿verdad? No hay otra forma de demostrarlo, ¿verdad? Entonces, si ya hemos pagado, pues ingresamos nuestro memorial, ¿verdad? Indicando que hemos hecho efectiva el pago de la deuda, acompañamos el recibo o una copia simple, ¿verdad? Y que pedimos que sea archivada, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, dependerá muchísimo del proceso y además también que ustedes decidan, ¿verdad?, cómo utilizar la figura de la consignación. Siguen otros artículos siempre en el mismo tema. El artículo 569 regula la aprobación y para que la consignación sea aprobada y surta sus efectos, es necesario que concurran todos los requisitos para que el pago sea válido en cuanto a las personas, objeto, lugar, modo y tiempo. Si se declara bien hecho el pago, se ordenará en el mismo auto la cancelación de las garantías y gravámenes, librándose los despachos que fueren necesarios a los correspondientes registros. En caso contrario, se mandará devolver al deudor la cosa depositada. Obviamente, ¿verdad? Cuando en los juicios ejecutivos estamos ya consignando el pago
ingresamos el memorial, que ya hicimos el depósito completo de la deuda, en ese momento, pues sí hay, ¿verdad? Si hemos solicitado un arraigo, si hemos solicitado un embargo, en ese mismo oficio tenemos que solicitar el levantamiento de las medidas de coerción, ¿verdad? Y en ese momento o posteriormente ya el juzgado pues realiza los oficios para que ustedes los lleven, ¿verdad? A los lugares correspondientes. Por ejemplo, si es un embargo de salario, pues el oficio tienen que presentarlo a la empresa, ¿verdad? De donde trabaja la persona y ya sabemos que el levantamiento del arraigo pues sería en la en migración también, ¿verdad? Después también se establece el tema de gastos y costas en el artículo 570 y regula que si el acreedor impugnara la consignación porque podía ser que no se depositó la suma total y fuere vencido en la posición que se hiciere, ¿verdad? Puede ser que tampoco tenga la razón y entonces como esto es a través de los incidentes y podemos oponernos, ¿verdad? Y tendríamos un plazo solo de 2 días para presentar nuestro incidente. Entonces los gastos del depósito y las costas judiciales serán a su cargo y serán a cargo del deudor si retirase el depósito o si la consignación se declara improcedente. Solo permítanme un momento. Y el artículo 571 establece lo relativo a la ausencia del acreedor. Esto no se va a dar, pero igual está regulado, ¿verdad? Si el acreedor se hallara fuera del lugar en que debe hacerse el pago y no tuviera legítimo representante, se recibirá información de esos extremos y con citación del defensor que se le nombre, aprobará el juez la consignación si procediere, reservándose la entrega de la cosa para cuando sea persona el acreedor o su representante. Por lo regular sabemos que es un requisito si nos vamos a ausentar del país nombrar al mandatario, ¿verdad? Para que nos represente y ninguno vamos a iniciar un proceso, ¿verdad? Si no tenemos como un interés como tal. Aún así, si se diera ese caso, pues aquí el artículo lo resuelve, ¿verdad? Es muy difícil realmente que en el tema civil, de familia y menos mercantil, los jueces estén como eso de nombrarnos un defensor, ¿verdad? Muchas veces todos nuestros códigos responden como a un derecho comparado, ¿verdad? Latinoamérica no es muy distinto al nuestro, van a ver ustedes si leen el mexicano, colombiano y otros, es muy parecido a todo lo que tenemos regulado, ¿verdad? Porque pues responde como a ese derecho comparado que tenemos, ¿verdad? Pero bueno, eso está regulado ahí, eso no nos podría pasar, ¿verdad? No nos podría pasar porque si se va a iniciar un proceso, pues están ahí identificadas, ¿verdad? Como las partes procesales. Esto es lo que regula el código respecto de la consignación. Dependerá, siempre lo repito a ustedes, pero es que dependerá muchísimo si ustedes consideran que esta va a ser como una línea estratégica para abordar sus procesos, ¿verdad? Dependerá muchísimo del proceso además que estén acompañando. Y vamos a regresar a la lectura del libro. Estos temas también yo los tengo en la presentación que vamos a ver el día de hoy. Se las voy a compartir, igual también ahí van a tener un resumen. Para el licenciado, ¿verdad? También otras diligencias que pretenden preparar o obtener información para el proceso futuro y entre estas están las que pretenden preparar prueba o conocer hechos para la acción futura. El Código Procesal Civil y Mercantil las regula bajo el título de pruebas anticipadas y son las siguientes. Dentro de esas pruebas anticipadas está la declaración jurada sobre hechos personales y también está el reconocimiento de documentos. Puede ser que antes, cuando entró en vigencia nuestro código, pues sí, ¿verdad? Se dieran como otras situaciones
en las que no nos permitían como tener acceso a diferentes registros. Ahora no es así, ¿verdad? Tenemos el registro de la propiedad, sabemos que de cualquier escritura podemos pedir un segundo testimonio, por ejemplo. O sea, ya se nos ha facilitado como tener documentación que al final es la prueba, ¿verdad?, que vamos a ofrecer en nuestras demandas. Sin embargo, está este otro apartado. Algunos colegas lo utilizan en esto, la declaración jurada. Por ejemplo, si se ha realizado si hemos realizado el préstamo de dinero, pero por la confianza, algo que no nos puede pasar a esta altura, pero por la confianza decidimos no firmar ningún documento, ¿verdad? Esto es como más común entre la familia, ¿verdad? Pero les digo, por favor, no presten dinero sin tener algo por escrito, ¿verdad? Cualquier documento, porque muchas veces, pues sí, ¿verdad? O sea, tampoco queremos gastar en el acompañamiento legal para que nos puedan dar como ese documento legal que necesitamos. Pero bueno, por favor, siempre hacerlo por escrito. Algunos, entre familia o amigos, prestan dinero sin dejar nada por escrito y a veces son cantidades grandes, ¿verdad? Y entonces empiezan con el cobro, se llega el plazo, no les pagan ni están cobrando nada. Entonces ahí no tienen ningún título ejecutivo. Entonces lo que inician es esta diligencia de declaración jurada, ¿verdad?, sobre hechos personales para por lo menos tener una resolución que en algún momento pueda establecer, ¿verdad?, que existe una deuda, que existe una cantidad líquida y exigible. Y es la única manera que pueden contar, por ejemplo, con un título ejecutivo. Y el tema de esto de que ahora tenemos muchos registros es respecto al reconocimiento de documentos, ¿verdad? Porque es que ya no le podemos exigir a alguien que nos presente un documento cuando sabemos que puede existir o existe un registro específico para hacerlo, ¿verdad? Pero bueno, igual sigue regulado en nuestro código y lo tenemos que conocer. Entonces, respecto a la declaración jurada sobre hechos personales, bajo el título de posiciones se conoce la prueba anticipada, que mediante un interrogatorio pretende obtener del futuro demandado su confesión sobre algunos hechos relativos a su personalidad. Entre estas está la capacidad para ser parte, la capacidad procesal y la legitimación, por ejemplo, ¿verdad? Que si realmente tengamos un interés en el asunto que estamos iniciando. Ay, permítame. Dieguito, por favor, cálmala. Oh, bueno. Entonces, podemos como abordar estos procesos. Sin embargo, para mí, también tenemos la figura de las excepciones previas, ¿verdad? Tenemos esta figura que específicamente lo que pretende, ¿verdad?, es que si esa demanda no cumple con todos los requisitos que nos establece la ley, pues sea rechazada, ¿verdad? No tiene ningún sentido entrarla a conocer. Entonces, como todas estas estrategias dependerá muchísimo, ¿verdad?, de cómo ustedes quieren abordar sus procesos. Hice esta reflexión con el grupo anterior porque créanme que cuando ya están en el ejercicio de la profesión, sí son bastantes procesos, ¿verdad? Yo espero que sea así, que pronto puedan estar en cualquier espacio, ¿verdad? La carrera es amplia, es apasionante y tenemos la oportunidad de desarrollarnos en muchos espacios. Pero cuando deciden tener su oficina, entonces van a ser muchos procesos los que van a conocer y de todo tipo. Y los juicios ordinarios, por lo regular, siempre estamos pensando en el plazo de los 9 días. Siempre tenemos como muy presente el emplazamiento. Entonces, tener presente que las excepciones previas solo las podemos interponer dentro del 6º día. Y aunque ustedes trabajen, pero una excelente excepción previa con prueba, argumentación y todo lo demás, pero si la demanda la van a presentar al 7º día pensando que están cumpliendo los 9, igual les van a rechazar su excepción previa. Se las van a rechazar, sí van a tener por contestada la demanda, pero no van a lograr el objetivo de que se las rechacen que rechacen la demanda en ese momento, o la contestación la demanda, mejor dicho.
Entonces, con mucho cuidado, ¿verdad? Con todos los plazos, si ustedes quieren, pues, buenos resultados en sus procesos. Entonces, yo, por ejemplo, no intentaría una declaración jurada, ¿verdad? Pero bueno. Esta prueba anticipada también se aplica para el reconocimiento de documentos privados. El Código Procesal Civil y Mercantil regula esta prueba anticipada en el artículo 98 que establece: para preparar el juicio pueden las partes pedirse recíprocamente declaración jurada sobre hechos personales conducentes, lo mismo que reconocimiento de documentos. Aquí hay como unos supuestos, ¿verdad? De cómo se regula todo lo de la declaración jurada. Es igual a la declaración de parte. Por eso también ahí ustedes evalúan, ¿verdad? Porque si yo ingreso mi demanda y también tengo la posibilidad, porque así me lo establece la ley, de incorporar la prueba de declaración de parte, pues yo creo que entonces mejor de una vez planteo mi demanda, ¿verdad? Porque la declaración jurada tiene que cumplir con todos los requisitos que establece la declaración de parte. Vamos a ir leyendo los artículos. Esto sí tiene que quedar muy claro porque los medios de prueba los podemos ofrecer en cualquier proceso, no solo en los juicios ordinarios. En cualquier proceso podemos pedir la declaración de parte porque lo podemos lograr, ¿verdad? Buenos objetivos a través de este medio de prueba. Entonces vamos a darle lectura a los artículos al terminar este texto. Entonces el libro dice: tanto para la declaración jurada sobre hechos personales del absolvente como para el reconocimiento de documentos, según la ley se aplican las normas relativas a la declaración de parte y reconocimiento de documentos, establecidos en los artículos del 130 al 141. Ahí está regulada el medio de prueba de declaración de parte, y 184 es específico el reconocimiento de documentos. Habrán procesos en los que el reconocimiento de documentos va a ser fundamental, como por ejemplo si queremos iniciar un juicio ordinario para la anulabilidad de una escritura pública, de un negocio jurídico, ¿verdad? A través de una escritura pública, y pues ahí nombran, ¿verdad?, qué negocio jurídico se realizó, porque ese tipo de procesos en algún momento sí puede ser común, ¿verdad? Y por eso la importancia también que como notarios nos podamos cubrir, ¿verdad?, de solicitar no solo lo que nos establece la ley, las cosas van cambiando, la ley trata de ir supliendo como fenómenos que se van dando, ¿verdad? Pero en notariado también tienen que ser muy cuidadosos de contar con todos los requisitos para poder suscribir un documento notarial. Acuérdense, por ejemplo, de este tema que sucedía en el registro de la propiedad, ¿verdad? Donde estaban robándose propiedades, ¿verdad? Que tenían muchos años como sin un movimiento, ¿verdad? Y muchos colegas, ¿verdad?, fueron ligados a ese proceso sin pertenecer para nada a esas estructuras, porque en algún momento pues también hicieron la escritura pública, ¿verdad? Solo por la escritura pública, el Ministerio Público determinó que ellos también eran parte de la estructura, ¿verdad? Entonces, en lo que nosotros logramos solventar nuestra situación jurídica, ya nuestra profesión pues se ve afectada, ¿verdad? Entonces, todo esto es bien importante porque sí tienen que cubrirse muy bien y sí tienen que tener mucha certeza jurídica de cualquier proceso que decidan iniciar o cualquier documento que decidan autorizar, ¿verdad? Entonces, como la declaración jurada y el reconocimiento de documentos tiene que cumplir con requisitos específicos, vamos a continuar con la lectura. Por ejemplo, para efectuar la citación deberá acompañarse la plica y deberá indicarse en términos generales sobre qué versará la confesión. Yo no voy a citar a una persona solo porque yo digo, solo porque sí, ¿verdad? Sino que va a responder a una estrategia, no a una cuestión de dilación de proceso, sino que va a responder a una estrategia y que yo necesito que confiese, ¿verdad?, para asegurar como mi proceso.
Entonces debemos de indicar exactamente sobre qué términos va a versar esa confesión. La citación al absolvente deberá hacerse con 2 días de anticipación y con el apercibimiento de declararlo confeso a solicitud de parte si dejare de comparecer sin justa causa o de reconocido el documento según sea el caso. Cuando nosotros pedimos, ya sea que iniciemos esta declaración jurada o solicitemos la prueba de declaración de parte, por lo regular nos fijan una audiencia, ¿verdad? Y es en una audiencia donde se lleva a cabo cada uno de los requisitos que estamos viendo acá. Es en esa audiencia donde el juez va a abrir por primera vez la plica. La plica no es nada más que un sobre cerrado y que adentro contiene el pliego de posiciones, que lo van a hacer en una hoja oficio. La plica lleva un texto específico, ¿verdad? Cubriendo lo que nos establece la ley. Vamos a ver una plica más adelante. Y la plica debe de ir firmada, ¿verdad? Por la parte que ustedes están representando. En esa audiencia, el juez va a aperturar la plica por primera vez. Algunos colegas a la plica les ponen grapas, sellador y también su sello profesional, por ejemplo, para garantizar, ¿verdad?, que en ese momento es que se va a aperturar. Y sí, ¿verdad? Definitivamente cuando estén en la audiencia, pues ya ustedes verificaron que efectivamente les estén notificando con 2 días de anticipación para poder estar en esa diligencia, ¿verdad? Para aquí, en esta audiencia, es importante siempre los tiempos, ¿verdad? Con 1 minuto tarde que llegue cualquiera de las partes, pues se tiene como no presente y ustedes pues tienen la posibilidad de pedir, ¿verdad?, que se abra audiencia, pero solo para hacer su petición específica de declarar confeso a la otra parte. Entonces, llegó tarde, no quiere decir que no vamos a llevar a cabo la audiencia, ¿verdad?, sino que sí necesitamos que sea en ese audio hacer esta petición de declararlo confeso. En algunos juzgados les van a decir, no, licenciado, no vamos a abrir audio, el juez no está, cualquier cosa. Entonces, de inmediato ustedes preparan su memorial, ¿verdad?, para hacer esta petición de declarar confeso a la otra parte y que entonces se tengan como puestas, ¿verdad?, cada una de las preguntas que ustedes hicieron, porque al momento que ustedes ya estén en la etapa de dictar sentencia, como vamos a ver todas las etapas del juicio ordinario, hay una última etapa en donde sí tenemos que argumentar por escrito, ¿verdad? Así como lo hacemos en el proceso penal, que estamos en las conclusiones, en los alegatos finales. Aquí se hace lo mismo, pero es por escrito y tienen que ir como enlazando cada una de las pruebas. Entonces, esta audiencia es importante porque ustedes tienen que ir también como escribiendo qué cosas quedaron probadas, ¿sí? Entonces, tienen que argumentar en esta etapa del proceso que en la audiencia de declaración de parte, señor juez, quedó comprobado tal y tal situación, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, en esta audiencia, pues también tenemos que estar muy atentos a lo que se vaya desarrollando. También las posiciones pueden ser absueltas en forma personal o por medio de mandatario, pero cuando la parte articulante así lo exija o el mandatario ignore los hechos, debe ser en forma personal. Hay procesos en los que van a citar al mandatario para que sea el mandatario el que absuelva las posiciones. Entonces tienen que ir muy bien redactadas. La redacción también nos las establece el mismo código, ¿verdad? Y los jueces califican que efectivamente cumplan con todos estos requisitos y si no, simplemente se las van a rechazar. Ni siquiera les dicen en qué se confundieron, ¿verdad? Simplemente dicen que no se tiene por puesta la posición número 1 porque no está expresada con claridad y precisión, por ejemplo. Entonces, vamos a darle lectura a estos requisitos que deben de cumplir las posiciones y deberán versar sobre hechos personales del absolvente o sobre el conocimiento de un hecho. Deberán ser expresadas con claridad y precisión y en sentido afirmativo. Diga si es cierto, o sea, todo debe de ser en sentido afirmativo. Deben versar sobre un solo hecho.
salvo que los hechos estén íntimamente ligados. Como estrategia les digo mejor en cada posición un hecho, ¿verdad? Para que no corran el riesgo, como esto queda muy a interpretación de las y los jueces, ¿verdad? Pero para que no corran el riesgo de que les rechacen esa pregunta. Solo los hechos controvertidos se prueban y en consecuencia deben versar sobre hechos controvertidos. Es decir, que no tendría ningún sentido que mi primera pregunta sea, diga si es cierto que ustedes contrajeron matrimonio el día tal y tal, cuando ya incorporamos el medio de prueba documental y que va a ser el certificado de matrimonio y eso no es un hecho controvertido. Entonces, tienen que pensar muy bien, digamos, sus preguntas. No puede pedirse más de una vez posiciones sobre los mismos hechos, lo que no significa que pueda solicitarse varias veces. Ay, no, ustedes permítanme. Ay, no, me van a disculpar, pero si no, no nos van a dejar escuchar nada. Ay, muchas gracias por la espera. Y, a ver. Ok, bueno, entonces ya vimos como los requisitos que deben de tener las posiciones. Las respuestas deberán ser afirmativas o negativas, pudiéndose agregar cualquier explicación con posterioridad. Por ejemplo, sí es importante, ¿verdad? Que si ustedes van a solicitar este medio de prueba, poderles explicar, ¿verdad? A las personas que están acompañando. O sea, a ninguna audiencia ustedes pueden ir sin explicarle a las personas qué va a pasar, porque si no, les va a pasar de todo en las audiencias. Entonces, tienen que explicarles con palabras sencillas. Obviamente, ustedes no les van a decir, ay, mire, fíjese que usted es el articulante. Vamos a hacer esta audiencia porque usted hoy va. No, o sea, tiene que ser con otro lenguaje, ¿verdad? O no le van a decir, ay, mire, es que fíjese que tienen que citar al absolvente 2 días. No, ¿verdad? Tiene que ser con un lenguaje que puedan entenderlo, ¿verdad? Decirles exactamente qué es lo que va a suceder. Esta es una audiencia, va a estar el juez, va a abrir un sobre donde nosotros colocamos unas preguntas.
Si ellos son los absolventes, pues les van a tomar juramento, ¿verdad? Y ustedes les tienen que decir, mire, el juez le va a dirigir a usted unas preguntas, usted no puede tener ningún documento ahí a la par para auxiliarse, no me puede estar viendo a mí, porque en la audiencia tampoco se permite que esté consultando con su abogado, ¿verdad? Porque son preguntas específicas para esa parte procesal. Entonces, todo esto se lo tienen que explicar, ¿verdad? No puede ir a ciegas a una audiencia. Entonces, las respuestas deberán ser afirmativas o negativas, pudiéndose agregar cualquier explicación con posterioridad. Es decir, que ustedes, pues sí, ¿verdad? Les van a decir, mire, en alguna pregunta que usted considere que es importante ampliar, podemos hacerlo. Pero no va a ampliar en el sentido que va a hablar 10 o 15 minutos, ¿verdad? Ustedes porque los jueces ni siquiera se lo van a permitir. Les van a van a decir, ¿verdad? Que no es una audiencia para conocer hechos o qué sé yo, ¿verdad? Y que se tiene que limitar a contestar sí o no. Puede el articulante dirigir preguntas adicionales y el absolvente tiene derecho a dirigir otras preguntas al articulante, si lo exigió con 24 horas de anticipación a la diligencia. En esta audiencia también tienen que estar muy atentos, ¿verdad? Cómo se va desarrollando. Tienen la posibilidad de dirigir preguntas adicionales. Creo que esto lo hemos conversado, no lo tengo presente, pero ustedes en esas audiencias tienen que ir con hojas, oficio, adicionales, porque tienen que redactar en ese momento las preguntas. En algunas audiencias sí van a tener la posibilidad de hacerlo y van a hasta resolver su proceso con alguna pregunta adicional que ustedes presenten, ¿verdad? Pero que debe de cumplir con todos los requisitos que vimos acá, porque si el juez ni la va a entender o no tiene ningún sentido, igual se las va a rechazar, ¿verdad? Las aserciones contenidas en un interrogatorio que se refieran a hechos personales del interrogante, con base al principio de adquisición procesal, se tiene como confesión de este. El absolvente no puede valerse de ningún borrador de respuesta, pero se le permitirá que consulte en el acto apuntes o simples notas cuando juicio del juez y previa calificación sean necesarios para auxiliar la memoria. El reconocimiento de documentos y la declaración jurada sobre hechos personales del absolvente pueden practicarse juntamente. Si ambas diligencias solicitaron en su proceso, pues en la misma audiencia se pueden realizar, al igual porque pues en los juzgados son tantos los procesos que no van a ir fijando audiencia. En algunos sí, ¿verdad? Fijan audiencia. Por ejemplo, si yo soy la parte actora, ingresé la demanda y solicité la prueba de declaración de parte, me van a fijar una audiencia en específico. Y si al contestar la demanda también estoy ofreciendo la prueba de declaración de parte, pueden fijar otra audiencia. O si no, en algunos juzgados, en la misma audiencia se llevan a cabo las dos diligencias. Primero lo de la parte actora y posteriormente la otra, la parte demandada. También puede suceder eso en la audiencia. Aquí en esto de exhibición de documentos, voy a darle lectura así rápido. Aquí tienen un esquema, si tienen la posibilidad de imprimir el libro, ¿verdad? O si algunos ya lo tienen, enhorabuena, poder estudiar bien este esquema. Entonces, respecto de la exhibición de documentos, se establece que mediante esta diligencia preparatoria se pretende probar el contenido de un documento en poder de la persona de quien se solicita su exhibición, conforme a las disposiciones que establece el código. Debe cumplirse para su admisión con los siguientes requisitos. Debe indicarse en términos generales el contenido del documento para que en caso no se cumpliere con presentarlo, se tenga por probado en contra del obligado el contenido que el solicitante le atribuye al documento. Debe probarse previo incidente que el documento se encuentra en poder del requerido. En consecuencia, el trámite de la exhibición es a través de los incidentes. Una vez probado por el solicitante que el documento se encuentra en poder del requerido, el juez fija plazo a este para que lo presente o indique el lugar en que se encuentra. En caso contrario, se tiene por probado en su contra el contenido del documento que le hubiera dado el solicitante en su solicitud inicial. Permítanme.
Ok. Entonces, a esto que sigue, que es el reconocimiento judicial y prueba pericial, esto vamos a darle lectura cuando estemos ya en el tema de todos los medios de prueba que podemos aportar a los procesos. Igual de esto, hay un resumen en la presentación que vamos a ver hoy. Y quiero entrar de una vez, ¿verdad?, a ver los procesos de conocimiento en la presentación para que el próximo domingo sí veamos cada una de las etapas, ¿verdad? Sí veamos, que vayamos desarrollando cada una de las etapas del proceso. Igual, por favor, me pueden ir interrumpiendo si tienen alguna duda. Ay, vamos a ubicar la presentación. Ok. Bueno, en los procesos de conocimiento o cognición, un concepto, ¿verdad?, es que mediante un juicio el juez declara un derecho y constituyen el núcleo genuino de la actividad jurisdiccional, como lo menciona este jurista español, José Almagro Nocetti. El proceso de declaración es sin duda el que suscita mayor interés a estos efectos porque constituye el núcleo genuino de la actividad jurisdiccional. Las demás son actividades complementarias de la principal y en consecuencia en su seno se producen los fenómenos procesales de cuyo análisis surgen proyecciones hacia los otros. Del juicio ordinario, pues siempre se nos ha dicho que es el juicio principal, que es el prototipo, que es a través del cual, ¿verdad?, van a resolverse como la mayoría de controversias, que no tengan como un proceso específico. Ay, ustedes fíjense que están trabajando acá. Espero que no se interrumpa mucho. Eso, voy a ponerle acá. 2. Bueno, para seguir abordando los procesos de conocimiento, es un proceso de responsabilidad civil proveniente de un hecho ilícito, por ejemplo. A través del proceso cautelar se garantizan las resultas de un proceso de cognición futuro y por este se declara el derecho controvertido. La sentencia dictada en este proceso incumplida se ejecuta por el proceso de ejecución. Acá lo que tratan de decirnos es que todos los procesos tienen una razón de ser y que muchas veces, aunque iniciemos un proceso cautelar, después tendremos que iniciar el juicio ordinario y después del juicio ordinario posiblemente tendremos que plantear un juicio ejecutivo. Aunque no siempre en un proceso de ejecución va precedido de uno de conocimiento, puesto que existen ciertos títulos que permiten ir directamente a la ejecución. Entonces, esto es si definitivamente contamos con un título ejecutivo. No se interrumpe mucho el sonido. ¿Sí escuchan bien? Sí, licenciada, escuchamos bien. Se escucha bien. Ok. Bueno, vamos a ver una clasificación, ¿verdad? Los procesos de conocimiento. El proceso de cognición tiene como objeto inicial la pretensión del actor, es decir, el derecho que aquel estima que tiene y que pretende que se declare y que puede ser una mera declaración de un derecho preexistente, que esta sería una acción declarativa. O puede ser la creación de un derecho, que estaríamos hablando de una acción constitutiva, o la condena al cumplimiento de una obligación, que sería una acción de condena. De ahí que surgen los tres tipos de objetos del proceso de cognición: el mero declarativo, el declarativo constitutivo y el declarativo de condena. Y por ende también las acciones y las sentencias declarativas, constitutivas y de condena. Entonces, los procesos de conocimiento cuyo objeto es una mera declaración, por este tipo de proceso,
Lo que el actor pretende es el reconocimiento de un derecho o relación jurídica, sin que este reconocimiento conlleve alguna prestación. Es decir, el objeto de una mera declaración de un derecho que existe y lo que se pretende es su confirmación. Un ejemplo de este tipo es el de procesos fundamentalmente son los que pretenden el dominio de un bien o en los cuales no se discute más que la confirmación del derecho del actor. Están los procesos de conocimiento cuyo objeto es una declaración constitutiva. El objeto es crear o constituir una situación jurídica nueva, no existente, y que se logra por medio de la sentencia judicial. Un ejemplo pueden ser las acciones de divorcio o de filiación, en las cuales a través de la decisión del juzgador, la persona que era casada cambia un estatus de soltería y aquel que legalmente no era padre es declarado como tal. Estos serían los constitutivos. Y también están los procesos de conocimiento cuyo objeto es una declaración de condena. Por este proceso, a través de la sentencia se determina el cumplimiento de una prestación por parte del demandado, es decir, se impone al demandado deudor la obligación de determinadas prestaciones a favor del demandante acreedor y que puede consistir en dar, hacer o no hacer. Vamos a ver cuando estemos viendo las ejecuciones que a pesar que iniciemos un juicio ordinario, vamos a tener la necesidad, por ejemplo, de presentar demandas para ejecuciones de hacer, ¿verdad? Porque pues no se está cumpliendo con esa obligación. Al igual vamos a ver, ¿verdad? Que también podemos plantear ejecuciones de no hacer, ¿verdad? Cuando no se está respetando la sentencia, ¿verdad? Por ejemplo, en estos procesos, cuando fijamos relaciones paterno-filiales, ¿verdad? Que el objetivo es establecer días y horario en que ambos padres se van a relacionar con sus hijos. Por ejemplo, ¿verdad? Que no estén respetando el horario que se estableció, entonces vamos a plantear una ejecución de no hacer, ¿verdad? Va a depender del proceso. O igual, ¿verdad? Si lo que pedimos es, por ejemplo, que lo último es que se tenga que otorgar una escritura constitutiva, ¿verdad? Para establecer el dominio de un bien y vemos que no y que pasó el plazo, pues vamos a quizás tener la necesidad de ingresar una ejecución de hacer, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces esto, pues, lo que imponen, pues, es una condena, ¿verdad? Bueno, dentro del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? En su libro segundo, regula o recoge los procesos de conocimiento, que son el ordinario, oral, está el sumario, el arbitral. Del ordinario es el proceso en el que se tramitan todos los asuntos que no tengan trámite especial. Se le domina así por ser el común de nuestra legislación. Es a través de este o ese que se resuelven la mayoría de controversias en las que se pretende una declaración por parte del juez. Es el procedimiento de plazos más largos y por ende de mayor discusión y de probanza. También dentro de los procesos de conocimiento está el juicio oral. Se tramitan en esta vía los asuntos de ínfima cuantía, los asuntos de menor cuantía, los asuntos relativos a la obligación de prestar alimentos, rendición de cuentas, división de la cosa común y diferencias que surgieren entre copropietarios, la declaratoria de jactancia y los asuntos que por disposición de la ley o por convenio de las partes deban seguirse en esta vía. Está la ley de tribunales de familia, donde también nos establecen qué otros asuntos vamos a tramitar a través de la vía oral. Entre esos están lo que estábamos conversando de fijar relaciones paterno-filiales, la guardia y custodia, todo lo relativo a prestar alimentos, así como los fijamos, podemos tener una disminución, aumentarlo o que finalice, ¿verdad? Las personas arribaron a la mayoría de edad y entonces tenemos que terminar con ese proceso.
Bueno, estábamos acá. Gracias por la espera. En el juicio oral, solo permítanme ustedes. Ya, bueno. Bueno, entonces les decía que cuando estemos ya abordando el trámite del juicio oral, vamos a ver cómo vamos a tramitar en esta vía. Otros, cuando la ley nos dice que por disposición de la ley o por convenio de las partes tenga que ser en este juicio. Está también el juicio sumario, ¿verdad? Se tramitan en esta vía los asuntos de arrendamiento y desocupación, entrega de bienes muebles que no sea dinero, rescisión de contratos, deducción de responsabilidad civil de empleados y funcionarios públicos, también los interdictos, vamos a ver todas las clases de interdictos, y aquellos que por disposición de la ley o por convenio de las partes deban seguirse en esta vía. Al igual está también el juicio arbitral, que tenemos una ley en específico a la que vamos a darle lectura, ¿verdad? Que atienden toda aquella materia sobre las cuales las partes tengan libre disposición en todos aquellos casos en que la ley se los permita. Luego, acá en la presentación vamos a tener los temas a los que ya les dimos lectura en el libro, que son como estas diligencias previas de los procesos. Está la conciliación, las pruebas anticipadas, todos los requisitos, ¿verdad?, de las pruebas anticipadas, los requisitos de las posiciones, que esto es fundamental, lo puedan manejar muy bien. La exhibición de documentos, bienes muebles o semovientes. La exhibición de los libros de contabilidad, que esto tiene más una razón de ser cuando estemos viendo las ejecuciones colectivas, ¿verdad? Los tipos de ejecuciones colectivas, pues definitivamente es que nadie así por libre disposición nos va a decir, sí, aquí están todos mis libros de contabilidad, pueden revisarlos. Eso no va a pasar, entonces sí, en algún momento tenemos que exigir, ¿verdad?, como la presentación de estos libros. Los reconocimientos judiciales, la verdad es que en materia de familia es muy poco probable, ¿verdad?, un reconocimiento judicial, porque el objetivo de esto es tal como establece aquí en Herías. El objeto es un reconocimiento judicial de las personas, lugares y cosas. Entonces, un reconocimiento judicial tiene más una razón de ser, por ejemplo, en los procesos penales. También tenemos la declaración de testigo, pero todo esto lo vamos a abordar en los medios de prueba. Vamos a ver qué clases de testigos, cómo ofrecer ese medio de prueba y después diligenciarlo cuando ya estemos en la etapa específica. La prueba pericial también la vamos a ver en algunos momentos y es importante porque como prueba pericial también le nombramos a los informes, ¿verdad?, que puedan aportar como expertos en determinada área, ¿verdad? Y la consignación, que también ya tuvimos la oportunidad de leerla. Esta es la presentación que teníamos preparada para el día de hoy. Si alguien tiene alguna duda, pues la puede plantear. Es hasta las 11:45 que tenemos habilitado el enlace de asistencia. Antes no, ese es el horario en el cual nos los comparte coordinación. Entonces voy a darle la palabra a Karen Álvarez y luego tiene la palabra Fernando. Adelante. Lick, buenos días. Buenos días. Fíjese, Lick, que yo tengo duda con respecto a lo que usted habló acerca de la declaración jurada, pero no sé si me puede corregir, que usted dijo de que cuando se hace un documento, por ejemplo, de alguien que prestó un dinero, se debe de realizar ya un proceso de declaración jurada, o no es así, o yo estoy confundida, perdón. Puede hacerse así, así es, porque lo que queremos lograr es tener un título ejecutivo.
Es lo que queremos. Entonces, esa sentencia que se dicte o la resolución final que se dicte, si ustedes si deciden iniciar un proceso con esta declaración, pero no es declaración, es confesión de parte, si van a lograr ese objetivo, ¿verdad? Otros colegas lo que hacen también, por ejemplo, para orillar a las personas que reconozcan que tienen una deuda, es que los citan a los juzgados de paz, por ejemplo, ¿verdad? Los citan a los juzgados de paz y entonces ante el juez que sí reconozca que tiene una deuda y entonces en el juzgado pues van a levantar el acta correspondiente, ¿verdad? Entonces ahí ya tienen la posibilidad de contar con un título ejecutivo. Sí es así. Ari. Muchas gracias, Lick. O sea que, por ejemplo, si una persona tiene un documento donde avala que hizo una deuda, pero no lo quiere pagar, se tendría que hacer por ese medio que usted me está explicando ahorita. No, si tú tienes un documento, no necesitas hacer eso, porque si tú ya tienes un título ejecutivo, de inmediato inicias la ejecución. Esto es en el caso de que no tengan un título ejecutivo. Ah, muy bien. Gracias, Lick. Le agradezco mucho. Buen día. Bien, feliz día. Adelante, Fernando. Dicta, una consulta, mire, es fuera del tema de la clase de hoy, es que a mí se me fue la onda con el tema del portuario. Yo sé que ya dio instrucciones, pero a mí se me olvidaron. Yo lo que estoy haciendo es trasladarlo el documento que usted nos mandó hacia mi computadora y estarlo redactando en Word. Así lo estoy haciendo, pero quiero que me corrija o que me guíe bien si así está bien, porque a mí se me olvidó. Sí, así está genial. Eso es lo más importante que tienen que empezar ahorita, empezar a trabajar los memoriales, transcribirlos. Si lo van a hacer en Word, genial, los empiezan a transcribir. También tienen la posibilidad que pueda hacer a mano, va a ser de acuerdo a sus posibilidades, ¿ok? No tengo ningún problema que pueda ser escrito a mano, si es a mano, si tiene que ser en hojas español, papel español que le llamamos para que se les facilite en la escritura. En ambas formas que lo trabajen, tienen que convertirlo a PDF para que les pueda cargar al momento que lo tengan que subir a Classroom, porque es ahí donde voy a crear la tarea del prontuario. Creo que por acá tengo ya redactadas como los lineamientos del prontuario. Quiero ver si los tengo para compartírselos de una vez. A ver. Aunque aquí lo tengo. Solo voy a verificar que sea esto y ahorita se los comparto en el grupo del WhatsApp. Vamos a ver. Coordinación. No. No, pero voy a ubicar. Quiero ver este. Voy a ubicar el documento que tengo como con todas las instrucciones o indicaciones de cómo deben de trabajar el prontuario y a ver. Y se los voy a estar compartiendo. Pero por el momento, por favor, hagan eso. Definitivamente tienen que empezar a trabajarlo. Lo demás serán cuestiones de forma. Por ejemplo, no necesito que coloquen ningún timbre, tampoco necesito que lo empasten, encuadernen, para que no impriman, ¿verdad? Sí lleva los requisitos que debe de llevar cualquier investigación. Por ejemplo, si tiene una carátula, introducción, índice, porque tengo que verificar que hayan hecho todos los escritos, conclusiones, eso. Sí lleva eso. Pero eso es lo que voy a trabajar ahorita y prometo que sí se los voy a compartir hoy para que ya no tengan ninguna duda. ¿Alguien más levantó? Ah, sí, Josué, adelante. Buenos días, licenciada. Buenos días. Fíjese que también es con respecto al prontuario. Lo que pasa es que, bueno, yo ya comencé a transcribir algunos escritos, pero, bueno, le quería plantear si es posible
como hacerle unos pequeñas, bueno, al menos de mi parte siento que tratando de mejorarlo, o no sé si de mejorarlo, pero le he ido cambiando algunas cosas porque a veces en la redacción como que no me convence, ¿verdad, licenciada? Siempre manteniendo la esencia del escrito, ¿verdad? Pero como he ido modificando algunas cosas y también con los sujetos de los escritos, también he ido cambiándolos, pero no sé si es posible hacer eso o hay que hacerlo exactamente como usted nos lo mandó. No, genial, me parece que puedas ir haciendo esos cambios. De hecho, creo que lo conversamos o lo dije, ¿verdad? Conforme vayamos avanzando en nuestras clases, ustedes van a poder ir identificando, ¿verdad? En este prontuario que nos compartieron, como algunas debilidades, por decirlo así, ¿verdad? Tal como tú lo dices, poder ir mejorando como algunas cuestiones del prontuario. Entonces no hay ningún problema en que puedas irlo haciendo de una vez. Puedes, por supuesto, cambiar los datos, ¿verdad? No hay ningún problema en ese sentido. Obviamente, como abogado auxiliante, pues el nombre de ustedes. ¿Alguien está entrando hasta ahorita a la clase? ¿Es porque se había salido antes o hasta ahorita está entrando? Ahorita te voy a dar la palabra Renato, solo quiero escuchar primero, creo que pidió la palabra Eunice y luego Jessica y después Renato. Ligda, muy buenos días. Fíjese Buenos que días. yo he estado pasando por quebrantos de salud, siempre me he conectado y he estado atenta a sus clases, pero no sé por qué medio envió lo del prontuario, pues a mí no me ha llegado. Lo compartimos, si no estoy mal, por el grupo del WhatsApp. Voy a ver si puedo compartirlo de nuevo. Quiero ver. Muchas gracias, Ligda, y disculpe. Sí, no hay pena. Entonces, ahora escuchamos a Jessica. Licenciada, buenos días. Era con respecto al tema que hablaba el compañero sobre el prontuario, si podríamos cambiar los datos tanto de los nombres y algunas cositas que, bueno, yo ya empecé a hacerlo y en la primera demanda, pues está un nombre en lo que se pide y ya en la resolución está otro nombre, entonces podemos ir modificando eso. Sí lo pueden ir modificando, sí pueden ir cambiando, vamos a decirlo así como errores, ¿verdad? Que pueda tener el prontuario. Hasta ahorita es con el que contamos. Sí sería un excelente ejercicio, ¿verdad? Que en algunas de las clínicas podamos como dar ese aporte, ¿verdad? Sé que eso requiere de tiempos y todo lo demás, pero hasta ahorita es con el prontuario que contamos. Y sí quizás vamos a ver algunas debilidades, pero sí lo pueden ir mejorando. Ok, no hay ningún problema. Licenciada, muchas gracias, esa era mi duda. Ok, ahora sí escuchamos a Renato, adelante. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Es un gusto saludarlos. Solo para comentarle a los compañeros ya el tema de lo de la asistencia. Ya voy a compartir el enlace. De hecho, ahorita lo acabo de compartir y ya está habilitada la asistencia. Solo de pedirles de favor que verifiquemos bien los datos que estamos colocando, porque hemos tenido inconvenientes que en el nombre nos ponen el número de carnet y en el número de carnet nos ponen el número de teléfono y hemos estado haciendo como un sondeo de asistencias por el tema de evaluaciones y exámenes, porque como ustedes sabrán solo tenemos 3 por manera. Era únicamente, licenciado. Muchísimas gracias, Renato. Por favor, yo también, ¿verdad? Entonces me sumo a lo que les está pidiendo Renato. Por favor, sí, tenemos que saber seguir instrucciones desde ya, porque además nuestra carrera nos lo demanda que actuemos al cual se nos está pidiendo, ¿verdad? Determinada acción. Entonces, me sumo a eso, por favor. En principio, porque según entiendo lo que dice Renato, pues no se les quiere afectar, ¿verdad? En el llenado de su asistencia. En principio, por eso, pensando en que todo esté muy bien para ustedes.
Así que también, ¿verdad? Yo les pido que puedan hacer ese llenado como corresponde. Ahora le doy la palabra a Jaime y luego Juan José. Adelante. Gracias, licenciada. Buenos días. Solo Buenos me días. surge la duda con respecto a lo que comentaba la compañera anterior sobre la deuda. O sea, si yo le presto dinero a alguien y no tengo ningún documento que me respalde, ¿de qué manera puedo solicitar el pago de tal? Gracias. Ok, bueno. Esto sí dependerá como de muchas estrategias, ¿verdad? De la estrategia que ustedes deseen realizar. Les comentaba, ¿verdad? Cuando pidió la palabra la compañera anterior, que por ejemplo algunos colegas han logrado, porque eso no es tan ley, ¿verdad? Eso es como cuestiones de práctica, ¿verdad? De ir buscando como esas soluciones legales. Entonces algunos colegas han logrado que citan, ¿verdad? Citan a la otra parte para que ante un juez de paz, que saben que abarca mucha materia, ¿verdad? Pero ante un juez de paz, que reconozcan ahí que sí tienen una deuda y que en esa resolución o en esa acta que se levante, pues ya quede establecido que sí tiene una deuda, ¿verdad? Y cumpliendo con esos requisitos que sea una cantidad líquida y exigible. Entonces será esa resolución la que en su momento puedan incorporar como título ejecutivo. Lo ideal, mis estimadas y estimados, es que no prestemos dinero en principio, pero si vamos a prestar, si tenemos esa posibilidad, siempre tiene que ser por escrito, porque confiamos, seguimos confiando, incluso en nuestras propias familias, ¿verdad? Seguimos confiando y a veces son cantidades grandes y no tenemos, y a veces estas personas lamentablemente también están acostumbradas a prestar, conocen la ley a su beneficio y saben que por una deuda no hay prisión, o sea, porque lamentablemente también pasa eso, ¿verdad? Que no hay prisión como tal, sino que simplemente les tienen que ahorillar a que paguen y que muchas veces hasta incluso ellos se van a poner todavía los moños, por decirlo de esa manera, y hasta ellos van a decir, no, es que puedo por pagos. Entonces es complejo, ¿verdad? Lo ideal es no prestar sin que quede establecido en algún documento. Esa es alguna de las formas. Otra de las formas se me ocurre que puede ser a través de estas diligencias preparatorias que nos indica el licenciado Gordillo, que puede ser a través de la confesión, ¿verdad? De alguna de las partes, que pueda confesar en la audiencia que se fije para el efecto que sí tiene una deuda, ¿verdad? Y que es de tal cantidad y hace cuánto que la debe y cuál ha sido el plazo, en fin, para ir cubriendo como esos requisitos que nos pide la ley para que pueda ser constitutivo de un título ejecutivo. Gracias, licenciada. Ok. Ok, ahora escuchamos a Juan José. Adelante. Buenos días. Ujú. Sí, cierto. Cierto, bueno, no sé, Renato, si lograste escuchar, ¿verdad? La observación del compañero, también esa podría ser una solución, ¿verdad? Que tú la puedas compartir y ver que te pueden responder en coordinación. Sí, licenciada, con todo gusto, lo vamos a estar trasladando a coordinación y que ellos evalúen si les es factible y poderlo hacer de esa manera o pues seguir trabajando con los formularios como los están haciendo los demás compañeros, ¿verdad? Pero igual les vamos a trasladar la información y cualquier cambio o cualquier cosita yo les estoy trasladando, ya sea en la clase o por el chat, ¿verdad? Por el WhatsApp, la información que nos estén brindando. Muy bien. Muchísimas gracias, Renato. Entonces, Renato se compromete a hacer llegar esa observación, ¿verdad? Esperamos pueda
se pueda realizar. Bueno, mis estimadas y estimados, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Voy a trabajar lo de las instrucciones del prontuario y se los voy a compartir por el WhatsApp, ¿ok? Para no ir resolviendo duda por duda. Y por favor, se ajustan a esas indicaciones que yo les voy a dar, porque yo sé que tienen esas y surgen otras y surgen otras y surgen otras. Entonces, no nos compliquemos la tarea, ¿ok? Va a ser de acuerdo a las instrucciones que yo les voy a compartir. Por lo pronto, por favor, todos y todas, todes tienen que empezar a transcribir los memoriales. Para la próxima clase sí espero nos dé tiempo de ver algunos memoriales, ¿verdad? Como saben, estos son escritos de casos reales como tal y nos ayuda muchísimo, ¿verdad? Para obtener esa práctica. Muy bien, entonces espero que todos ya hayan podido llenar su asistencia. Nos vemos el próximo domingo. Deseo que tengan una excelente semana, que todos estén muy bien, que se cuiden, por favor, para que no les dé COVID. Y estoy a la orden para lo que necesiten. Gracias, licenciada. Feliz día. Gracias, licenciada. Buen día. Gracias, licenciada. Licenciada. Mami. Sí. Feliz día, licenciada. Feliz día,